El neoliberalismo tiene su punto de partida en el plano de la política en la década del 40 y aparece como una corriente de crítica al estado de bienestar. Hay dos libros que son fundamentales para entender esta corriente, que son publicados justamente en la década del 40. Uno es el libro de von Hayek, de Friedrich von Hayek, que se llama Camino a la servidumbre, y el otro libro es el de Schumpeter, que es el capitalismo, el socialismo, y que se basan en dos elementos centrales, en la crítica a la injerencia del Estado en la economía, y por otro lado al peso enorme que le da Schumpeter a los empresarios como elemento dinamizador de la economía. Por lo tanto, la idea que subyace detrás de esta corriente ideológica son las siguientes. En primer lugar, que las crisis económicas se producen básicamente por la injerencia del Estado, y por lo tanto la solución a la crisis económica pasa por retirar al Estado de la economía, y en segundo lugar el factor dinamizador de la economía son los empresarios, y recae en ellos fundamentalmente el peso del progreso, ¿no? De ese punto de vista la corriente tiene una como expresión política el llamado grupo de Montpellier, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser el elemento central al cual, por ejemplo, en estos momentos pertenece o están vinculados gente como Mario Vargas Llosa, en fin, otros peruanos, ¿no? Esta corriente, curiosamente, cuando nace a la vida política, no es significativa, o sea, no es importante, ¿no? Inclusive gente como von Hayek y otros pasan por un periodo bastante oscuro, políticamente no se les hace mucho caso. Recién en la década del 70, como consecuencia de la crisis económica norteamericana, en fin, de la crisis del llamado estado de bienestar, esta corriente comienza a tener cierto auge, lo que simboliza el año 74, si mal no recuerdo, con el premio Nobel a Friedman, que es el otro exponente, Milton Friedman, que es el otro exponente de la corriente neoliberal en el plano mundial, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en primer lugar que es una corriente sobre bases económicas, pero que es política, que se fundamenta en la crítica al estado de bienestar y que tiene como elemento central que las crisis se producen por la presencia del Estado, y porque el Estado, al intervenir, impide lo que es natural en el mercado, que es su autorregulación, y provoca la crisis. Y en segundo lugar, el peso enorme que le dan a los empresarios, ¿no? Tu pregunta que me quieras sobre eso. La primera pregunta es sobre esto del el prefijo neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿a qué obedece? Y en relación con eso, el papel de la economía financiera, ¿no? tan desarrollado actualmente, y cómo encaja eso en la ideología neoliberal. Bueno, se llama neoliberalismo porque es una, si quieres tú, una relectura de los liberales del siglo XIX, a diferencia de los liberales del siglo XIX, que se fijaban mucho ellos en la política, en las relaciones entre política y economía. Ellos van a tener más que nada una visión centrada en el mercado y en esta especie de casi ausencia del Estado, ¿no? Y la propuesta que tienen ellos de Estado mínimo, fundamentalmente. En el concepto ellos son más, se ubican más dentro de la corriente que yo llamo lockeana antes que la corriente hobbesiana, ¿no? Y por eso se llaman neoliberales, que es una reinterpretación de lo que uno puede llamar el liberalismo clásico. En realidad, yo creo que más que llamarles neoliberales, a mí me gusta mucho tomar lo que dice Benedetto Croce, que es este italiano de la segunda década del siglo pasado, ¿no? Que una cosa es el liberalismo político y otra cosa es el liberismo económico. O sea,
el liberalismo político se fija más en los derechos y el liberalismo económico se fija más en el funcionamiento del mercado. De tal suerte que tú puedes ser o practicar el liberalismo económico y no ser necesariamente liberal político. O sea, y la mejor expresión es que los neoliberales, por ejemplo, han apoyado activamente dictaduras como la de Pinochet. O sea, en la medida que se fijan los liberales más en los derechos y los liberistas en la parte del mercado, ¿no? Y por lo tanto la lógica es que la economía fluya en términos naturales por su capacidad de autorregulación. Eso desde el punto de vista es una utopía, ¿no? O sea, es casi tan utópico como pensar en la sociedad comunista de Marx, del programa de Gotha, ¿no? Y por lo tanto lo que tú tienes es en realidad un mecanismo que tiende por la propia dinámica propia de la economía capitalista a generar mecanismos de monopolio, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado lo que demuestra el neoliberalismo es que te lleva a una concentración de la propiedad y a una concentración monopólica prácticamente de la economía. Ahora, estas corrientes liberales ingresan a América Latina con fuerza en la década del 70, a raíz de la dictadura militar de Pinochet, que aparecen por primera vez los llamados Chicago Boys, que son los que van a generar, eso lo sabes muy bien tú, el modelo económico chileno, ¿no? Sin embargo, sobre ese contexto, digamos, del ingreso de corrientes neoliberales en América Latina, que criticaban el famoso Estado populista de los 50, 60, 70, que criticaban el desarrollo hacia adentro, que son las teorías cepalinas de los fines de los años 40, se va a construir desde mi punto de vista el llamado Consenso de Washington del año 89, ¿no? que tiene como elementos centrales básicamente el achicamiento del Estado, una cierta control del gasto público, de manera que tú no gastes más de lo que tienes por ingreso, de economías abiertas al mundo, y por lo tanto que no se fije mucho en el mercado interno, sino que se fije en el comercio internacional, una serie de facilidades a los empresarios, y sobre todo lo que yo llamo la flexibilización del mercado laboral, porque en realidad, si tú te pones bien a pensar, estas corrientes neoliberales aparecen, como dije, en la crisis de los años 70. La crisis de los años 70, desde mi punto de vista, es una crisis por el lado no tanto de la demanda, sino de la oferta. ¿Y por qué de la oferta? Porque el crecimiento de los trabajadores de la clase obrera, sobre todo en los países desarrollados, había permitido elevar bastante el nivel de vida de los obreros, y por lo tanto en la redistribución de las ganancias hay una activa participación de los trabajadores, todo lo cual tú lo ves en Europa y en Estados Unidos, donde los niveles de igualdad, por llamarlo de un modo, como dice Krugman, se van cada vez más, o desigualdad se van cada vez más achicando. O sea, los diferenciales entre los más ricos y los más pobres se van efectivamente achicando. Pero entonces, como la crisis de los 70 es una crisis de la oferta, el problema es cómo tú logras un nuevo momento de acumulación de los, por llamarlo, de la burguesía o de la clase capitalista, para que logren invertir nuevamente y echar a andar la economía. Y en ese sentido, todas las corrientes neoliberales que aparecen en Estados Unidos en los 50 o en los 60 sobre todo, ¿no? Que tienen como su principal exponente a Wallace, este candidato republicano de ultraderecha, van a tener como blanco principal a los trabajadores, a los sindicatos. Si tú miras las experiencias neoliberales, lo primero que han hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, acá también en el Perú, ha sido la destrucción sindical, o sea, la destrucción de la organización de los trabajadores. Y ese ha sido el principal blanco para que la clase capitalista logre mejores niveles de acumulación y por lo tanto puedan invertir, ¿no? De tal suerte que el liberalismo ha traído como consecuencia, por ejemplo, sociedades profundamente desiguales. Si tú revisas las estadísticas tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, en los periodos del welfare state o del estado de bienestar
las diferencias entre ricos y pobres eran diferencias, o los salarios más altos o los más bajos, eran diferencias que no pasaban de 20, 25 veces, ahora pasan largamente hasta de 200 veces de diferencia. Entonces, una consecuencia visible, como te das cuenta, de la corriente neoliberal, porque es una corriente que apunta a la destrucción de los trabajadores, en primer lugar, para lograr mayores niveles de acumulación, es la desigualdad, y en segundo lugar es la destrucción misma de la forma de los movimientos sindicales o de los trabajadores en el plano mundial, ¿no? Entonces, ambas cosas, lo que ocurre, son las sociedades crecientemente polarizadas, o sea, donde los niveles o las diferencias entre ricos y pobres se van agrandando, como es visible y como hay estadísticas ciertos concretos en sociedades como la inglesa, no sé, como Estados Unidos. O sea, la Thatcher aumentó las desigualdades. Con Blair del Partido Laborista estas desigualdades inclusive aumentaron, porque Blair siguió la misma lógica de la Thatcher desde el punto de vista neoliberal. Entonces yo creo que estamos frente a un proceso pues sumamente complejo. Si uno mira bien la lógica liberal, que es la destrucción de un componente fundamental que es el mundo del trabajo y su organización, hoy día tiene que plantearse la tarea misma de su reconstrucción. O sea, no es extraño desde el punto de vista que en sociedades donde el peso obrero haya disminuido, como es el caso europeo, aparezcan movimientos llamados cívicos o de la sociedad civil, que son de cierta manera los que reemplazan a los movimientos obreros de la década del 30, 40, 50 en esos países, ¿no es cierto? Por lo tanto, una consecuencia visible de la onda neoliberal es esta destrucción sindical que hay, y esta lógica de acumulación que se traslada rápidamente, por ejemplo, al sistema financiero, porque hay una gran desregulación de la economía. Si tú crees que los mercados se autorregulan solos, ¿no? Es decir, si tú crees que no requieres política de empleo, sino que la misma lógica del mercado te va a generar empleo cuando crees que la economía, tú no tienes por qué regular la economía. Y si tú te das cuenta, la lógica neoliberal ha consistido sistemáticamente en desregular desde el mercado de trabajo hasta el sistema financiero, ¿no es cierto? Y como el capital siempre busca la ganancia, obviamente se ubica donde tiene más posibilidad de ganar, en este caso en el sistema financiero. Si tú quieres en términos más ortodoxos, hemos pasado de un cierto dominio del capital industrial al capital financiero por la falta de regulación. Y la crisis del año 2008, y la que continúa hasta ahora, es por falta básicamente de regulación. O sea, se confunde una política capitalista que promueve la producción, que promueve el empleo, qué sé yo, por una política capitalista que promueve simplemente las ganancias. Y por eso son las diferencias sustantivas. Entonces yo creo que hoy día estamos en una etapa, por lo menos en América del Sur, en una etapa que muchos han llamado posneoliberal, ¿no? Que esta etapa posneoliberal, en mi opinión, arranca más allá de la opinión que uno tenga sobre este personaje, con el triunfo de Hugo Chávez, porque replantea cosas fundamentales que se habían convertido en una suerte de sentido común con la expansión neoliberal y con el consenso de Washington, ¿no? Que es la participación de la economía, que es un nuevo tipo de las relaciones con el sistema internacional, que es el fortalecimiento, en mi opinión, sindical, en fin, toda una serie de factores que van a contramarcha de lo que dice el neoliberalismo. Entonces tú tienes hoy día en América del Sur que básicamente el neoliberalismo casi no subsiste, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Salvo excepciones como en el Perú, que es donde está mucho más fuerte, y que lamentablemente este gobierno que se comprometió a transformar la economía bajo otras lógicas, no lo ha hecho. Entonces, el caso más, si quieres tú, más depurado, lo que puede ser una presencia neoliberal, es el Perú, donde el Estado prácticamente se ha retirado de la economía. O sea, como hace poco dijo Rafael Roncayolo en una entrevista al País de España, aquí hablar de empresas privadas es una cosa diabólica, ¿no? Se mantiene la flexibilización laboral,
o sea, la eliminación progresiva de derechos laborales, se mantiene una lógica de comercio abierto al mundo y sobre todo una lógica de libre comercio. Yo creo que el Perú es lo más atrasado desde el punto de vista de esta crítica a las corrientes neoliberales en América del Sur, o si quieren, es el puntal más visible de lo que tú puedes llamar el neoliberalismo. Inclusive es más neoliberal que países como Colombia y como Chile. Y por lo tanto en el Perú tenemos un grado muy grande de esa presencia y al mismo tiempo un compromiso mayor para derrotarlo desde el punto de vista y plantearse otro tipo de crecimiento económico, en fin, de economía del país, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que estamos en otro momento neoliberal de esta idea, digamos, de crítica al estado de bienestar en los 40, bajo el principio que la política no debe intervenir en la economía, que todo es, entre comillas, técnico, y por lo tanto tú ves una tecnocracia neoliberal que gobierna de gobierno en gobierno, que pasa, que comienza con Fujimori, sigue Toledo, continúa con Alan y continúa hasta ahora. Estamos hoy día en una etapa en la región que hay una crítica abierta a estas posiciones neoliberales. Lamentablemente el Perú está atrasado respecto a esa crítica en el sentido de proponer otras políticas alternativas del Estado. Ese es el tema central, ¿no? Una última pregunta. En el caso de Chile que tú mencionabas, sí, al menos por 2 décadas el neoliberalismo no tuvo sobresalto. Electoralmente el 90% o más del electorado votaba por alternativas claramente neoliberales. No existían candidatos outsiders ni antisistema, ni siquiera demagógicamente, que tuvieran fuerza, y no habían conflictos sociales salvo el conflicto muy puntual del pueblo mapuche en el sur, que tiene características propias. Sin embargo, no parece ser el mismo escenario en Perú. A pesar del predominio neoliberal, esta persistencia de candidatos que, aunque sea demagógicamente, se muestran antisistema o outsider, cuestionan esta especie de sobresalto, ¿no? De que no se ha logrado este objetivo de un escenario absolutamente incuestionado. ¿Cómo explicas, cómo ves esta contradicción? Fíjate, yo creo que países como Chile o como Colombia, yo llamaría que han tenido un neoliberalismo más atenuado, digamos, ¿no? O sea, el caso chileno ha mantenido Codelco, por ejemplo, han tenido una política distinta respecto a las AFPs que el Perú. O sea, aquí ha sido mucho más radical. El Estado se ha desprendido de una mayoría de empresas, con excepción de Petroperú como elemento central. En Chile ha mantenido esas empresas públicas, el Estado regula el ingreso de capitales, en fin, o sea, vigila, regula más el mercado. Acá nadie se atreve ni siquiera a proponer una ley de usura que existe en otros países, ¿no? Por eso los bancos y las cadenas comerciales abusan tanto, ¿no? Y yo creo que el caso chileno lo que expresa es otra tipo de demanda, porque si el neoliberalismo te plantea a ti que tú te movilizas socialmente en función de la meritocracia, tu trabajo y el éxito, si no tienes una buena educación estás muerto en el mercado. Y lo que ocurre con la educación, que es el principal elemento de protesta, que son los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, es justamente que la calidad de la educación y además lo cara que es la educación en Chile, sobre todo universitaria, las deudas que asumen los estudiantes cuando estudian su carrera y terminan la profesión, es lo que les impide ser justamente tener capacidad de movilizarse socialmente hablando. Entonces, cada vez más obviamente que en las sociedades así aparece lo que aparece en todas las sociedades neoliberales, la desigualdad. Unos saben mucho, unos pocos saben mucho y muchos saben poco, digamos. Y donde las posibilidades de movilidad, de acceso social o de progreso están limitados justamente por esa estructura que tú tienes que pagar la educación superior, en fin, o de muy mala calidad, se usa el subsidio del Estado, ¿no? Yo creo que en el Perú lo que tú tienes es en primer lugar, es una enorme dificultad, por no decir
impotencia, ¿no? Una enorme dificultad de las clases populares, de las clases subalternas del mundo popular, de los trabajadores, por modificar la situación. O sea, si te das cuenta, yo siempre he pensado que todo el proceso de reformas de Velasco debió terminar en la construcción de una representación política, ¿no es cierto? Hoy día, por eso simbólicamente, el tema de los bonos agrarios, que hay que pagarle, entre comillas, a los dueños de los antiguos latifundios, es la expresión más depurada de lo que puedo llamar una contrarrevolución antivelasquista, ¿no? Simbólicamente es casi como volver a la década prevelasquista, ¿no? Y tú dices que ese elemento, digamos, de esos cambios que debieron ser representados por nuevas fuerzas políticas, y yo creo que por la izquierda, en los años 80, que había acumulado fuerzas de 50, 60, 70, que había modificado el sindicalismo, que había creado un nuevo tipo de sindicalismo, que había organizado a los campesinos, que había organizado a los estudiantes, a los pobladores en un momento que Lima crecía y se convertía en una gran urbe. Ahora no es como hace 40, 30 años, ¿no? O más, ¿no? Y además está todo ordenado. En ese tiempo no, o sea, tú tenías un movimiento popular compuesto por trabajadores, estudiantes, pobladores, campesinos, ¿no? Yo creo que esos cambios de los años 70 nadie los representó. Y en los 80 lo que tú tuviste fue el fenómeno senderista, la crisis del partido aprista, la ruptura de la izquierda o de las izquierdas, como quieras calificarlo, y las clases populares se quedaron sin representación. Entonces han ido jugando un poco a la ruleta, ¿no es cierto? Yo apuesto por Fujimori del 90 con un discurso que efectivamente fue un discurso de cambio, de crítica en ese momento a las medidas neoliberales, para hacer lo contrario de lo que dijo. Tú tienes el caso de Toledo, que comenzó con un discurso, en mi opinión, neoliberal. Muchos recordamos su propaganda: señor presidente Fujimori, no se preocupe, usted construyó el primer piso, yo voy a construir el segundo piso. Y lo que pasa es que él tuvo la suerte, ¿no? Es como diría Maquiavelo, tuvo más suerte o más azar que virtud, de convertirse en el líder de la oposición por el descarte de Andrade y de Castañeda, y asumió la bandera democrática con algunas promesas de modificación económica que tampoco cumplió, ¿no? Y tú tienes también el caso de Alan García, que también dijo que iba a revisar párrafo por párrafo el TLC, que hizo lo contrario. Todo eso lo que me demuestra desde el punto de vista es, por un lado, es este juego de ruleta, como digamos los sectores populares, por el mismo tiempo la enorme dificultad o la incapacidad de los sectores populares por hacer virar el cambio de la política económica. O sea, las clases populares no tienen la fuerza suficiente como para plantearse otro tipo de política económica o simplemente otro tipo de modelo económico. O sea, no es un problema simplemente, entre comillas, de la traición de los elegidos, sino también es un problema de la debilidad de los que eligen. Se supone que si tú haces lo contrario, lo normal es que la protesta incremente, que tú tengas propuestas, etc. Pero aquí no hay exactamente eso. Entonces hay que ver las dos caras de la medalla. O sea, hacer todo lo contrario a lo que dije, pero al mismo tiempo o lo que uno puede llamar, entre comillas, para que no me gusta mucho, pero en fin, la uso, la traición, ¿no? Y por otro lado, la debilidad de los sectores populares por corregir una situación que evidentemente es un fraude, ¿no? O sea, tú no puedes prometer una cosa y hacer todo lo contrario desde el punto de vista democrático, porque la democracia es tú votas porque te promete un programa, un conjunto de medidas que tú vas a, entre comillas, a comprar con tu voto. Es como si te compras un carro nuevo y te da un carro de segunda mano, ¿no es cierto? A máxima compañía mecánica, ¿no? Entonces yo sí creo que en el caso peruano la fortaleza neoliberal tiene este problema de la debilidad desde el punto de vista de las clases populares y de sus representaciones, en este caso de las izquierdas, ¿no? Y por otro lado, el Perú es una élite, tiene una élite de lo más conservadora en la región, en América Latina. O sea,
estamos muy atrasados respecto al tema de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías sexuales. Mientras tú ves que en países como Uruguay, Brasil, Colombia, ¿no es cierto?, Chile, Argentina se discute estos temas, aquí es una especie de pecado mortal, o sea, salen inmediatamente las procesiones y las cruces a excomulgarte, ¿no? Igual tienes una élite muy fuerte que es una especie de guardia pretoriana, una tecnocracia de las políticas neoliberales, que está enquistada en el Estado y que te impide cualquier modificación, ¿no? Y tienes un control, desde mi punto de vista, de los poderes fácticos del Estado. Entonces, en verdad, el neoliberalismo subsiste por la viabilidad de las clases populares, por la capacidad de cooptación que tienen estos lobbies, estos grupos empresariales, esta tecnocracia del Estado, y que terminan, por más que pierdan las elecciones, como sucedió en el año 2011, gobernando el país, ¿no? Lo cual te genera una situación de una suerte de crisis permanente. Pero el problema es que las crisis tienen sentido en la medida que tengan representación. O sea, esta idea que las crisis son fenómenos acumulativos no es cierto. O sea, las crisis aparecen cuando aparecen representaciones o grupos capaces de representar las demandas de los sectores populares. Entonces yo diría que estamos, digamos, en el Perú en ese momento donde, si uno viera en términos más deportivos, el partido lo va ganando, pues, el neoliberalismo, ¿no? Y seguimos lamentablemente siendo el país más atrasado respecto a la crítica al programa neoliberal, con lo cual se cumple algo así que es una especie de maldición peruana, ¿no? Así como fuimos el último país en ser liberados, ¿no? En realidad el fin colonial acabó el año 25, cuando se rinden los españoles en el Real Felipe. Hoy día somos el último país respecto de liberarnos también de esta corriente neoliberal, ¿no? Y somos los países, junto con otros, como Chile y Colombia, que estamos caminando, en mi opinión, en la misma vereda que camina Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en esa fase hoy día respecto a la corriente neoliberal, que es una corriente que existe en el mundo, que en mi opinión se resiste todavía a irse. No es cierto que está derrotada. Fíjate lo que pasa en España, fíjate lo que pasa en Grecia, fíjate lo que pasa en Italia, fíjate lo que pasa en Francia, ¿no? Pero que en esos sitios, como lo estoy mencionando, como en otros países de América del Sur, hay una pelea muy grande contra el neoliberalismo, cosa que aquí se da, pero no con la fuerza ni con la organización que se da inclusive en esos países, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el principal rasgo nuestro respecto a la región. Aquí el neoliberalismo tiene más fuerza que en países como Chile, Colombia, y no citar, pues, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, ¿no? Venezuela, ¿no? Fíjate, yo creo que hoy día los jóvenes tienen que tomar conciencia que están en un momento crucial, ¿no? O sea, es cierto que uno siempre piensa que son momentos cruciales, basado siempre en un pensamiento de izquierda, ¿no? Pero todo te muestra que está frente a un cambio sistémico en el plano internacional. O sea, la crisis del capitalismo internacional es una crisis profunda, con lo cual yo no quiero decir que se va a acabar el capitalismo, pero son esas grandes crisis que se producen cada 50 años, un poco más, un poco menos, como la crisis del 30, ¿no? Que implican cambios en los patrones de acumulación, en la forma de estructura social, en los valores de la sociedad, en la forma de sociabilidad, en el tipo de Estado, etc., ¿no? Y por lo tanto, hoy día estamos frente a un tema que yo creo que es central, ¿no? Y que la gente no quiere discutir mucho en el Perú. ¿Cuál va a ser la ubicación del país o del Perú en este cambio del sistema internacional? ¿Dónde va a estar presente? ¿No es cierto? ¿De qué lado va a estar presente? Y si tú sigues bien hoy día lo que pasa en América del Sur, comienzan a haber básicamente dos corrientes, ¿no? Una corriente que está muy ligada al Pacífico, que son países como Colombia, Perú y Chile, y otra corriente que está más ligada a una sur, que son, es cierto, diversos, pero de un progresismo
significativo países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, que busca construir una Sudamérica más política para que entre a negociar su ubicación en estos momentos de cambio del sistema internacional. Entonces hay que ser muy conscientes que, en primer lugar, nos estamos jugando nuevamente en un lugar en el mundo, cosa que nos olvidamos, ¿no? Y la tendencia, así como aquí es fuerte el neoliberalismo, es que estemos jugando para el equipo de Estados Unidos, vía Alianza del Pacífico, ¿no? Y es un tema que en mi opinión es central, y nos estamos jugando para el equipo que veíamos de Sudamérica. Y en segundo lugar, nos estamos jugando la posibilidad de creación de una representación política de los sectores populares. Uno puede criticar mucho al gobierno de Humala, pero lo que es cierto es que el gobierno de Humala abrió un nuevo proceso en el país, cambió el programa o planteó puntos que no estaban presentes hace 8 años, como es la presencia del Estado de la Economía, el nivel de empresa pública, el fortalecimiento de las mismas, el mercado interno, y que más allá que no las cumpla, están en el debate político. Entonces yo creo que lo que se debate hoy día es la ubicación del Perú en el mundo, y en segundo lugar el tema de la representación. Y ahí es importante que no solamente el tema de la unidad política de las izquierdas, sino, en mi opinión, que las izquierdas hagan política, que opinen sobre lo que ocurre en el país. Yo ahora estaba en la mañana en la escuela de la CGTP, en la escuela sindical, y les he preguntado: ¿ustedes han visto un comunicado del Frente Amplio sobre el servicio social? ¿O un comunicado conjunto sobre la ley universitaria? Y evidentemente lo que yo les pido a los partidos de izquierda es que no solamente se unan para las elecciones, sino que se unan para hacer política. Y unirse para hacer política significa opinar sobre lo que pasa en el país, organizar a la gente por lo que pasa en el país, y no solamente esperar a que vengan las elecciones para discutir cuáles son los puestos que a cada uno le toca, ¿no? Entonces yo sí creo, por eso, que estamos en un momento crucial. Por lo menos yo, que soy un poco mayor, todos los jóvenes que me están escuchando, lo siento así. O sea, es un momento que es posible acumular, ¿no? A diferencia de otros años que era mucho más difícil acumular. Hoy estamos en capacidad de no solamente acumular, sino de sentar las bases de una nueva representación donde indudablemente los jóvenes tienen un papel importante, y yo diría casi protagónico, ¿no? Y me parece que hay que caminar en esa dirección, o sea, pensar nuestra ubicación y al mismo tiempo en el mundo, y al mismo tiempo construir la representación y el instrumento político que requiere el país para el cambio, ¿no? Gracias. Están en la escuela, Beto. Fíjate, yo creo que hoy día los jóvenes tienen que tomar conciencia que están en un momento crucial, ¿no? O sea, es cierto que uno siempre piensa que son momentos cruciales, pasamos sin un pensamiento de izquierda, ¿no? Pero todo te muestra que estás frente a un cambio sistémico en el plano internacional. O sea, la crisis del capitalismo internacional es una crisis profunda, con lo cual no quiero decir que se va a acabar el capitalismo, pero son esas grandes crisis que se producen cada 50 años, un poco más, un poco menos, como la crisis del 30, ¿no? Que implican cambios en los patrones de acumulación, en la forma de estructura social, en los valores de la sociedad, en la forma de sociabilidad, en el tipo de Estado, etc., ¿no? Y por lo tanto, hoy día estamos frente a un tema que yo creo que es central, ¿no? Y que la gente no quiere discutir mucho en el Perú. ¿Cuál va a ser la ubicación del país o del Perú en este cambio del sistema internacional? ¿Dónde va a estar presente? ¿No es cierto? ¿De qué lado va a estar presente? Y si tú sigues bien hoy día lo que pasa en América del Sur, comienzan a haber básicamente dos corrientes, ¿no? Una corriente que está muy ligada al Pacífico, que son países como Colombia, Perú y Chile, y otra corriente que está más ligada a una sur, que son, es cierto, diversos, pero de un progresismo significativo, países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, que busca construir una Sudamérica más política para que entre a negociar su ubicación en estos momentos de cambio del sistema internacional.
Entonces hay que ser muy conscientes que, en primer lugar, nos estamos jugando nuevamente en un lugar en el mundo, cosa que nos olvidamos, ¿no? Y la tendencia, así como aquí es fuerte el neoliberalismo, es que estemos jugando para el equipo de Estados Unidos, vía Alianza del Pacífico, ¿no? Y es un tema que en mi opinión es central, y nos estamos jugando para el equipo que veíamos de Sudamérica. Y en segundo lugar, nos estamos jugando la posibilidad de creación de una representación política de los sectores populares. Uno puede criticar mucho al gobierno de Humala, pero lo que es cierto es que el gobierno de Humala abrió un nuevo proceso en el país, cambió el programa o planteó puntos que no estaban presentes hace 8 años, como es la presencia del Estado de la Economía, el nivel de empresa pública, el fortalecimiento de las mismas, el mercado interno, y que más allá que no las cumpla, están en el debate político. Entonces yo creo que lo que se debate hoy día es la ubicación del Perú en el mundo y, en segundo lugar, el tema de la representación. Y ahí es importante que no solamente el tema de la unidad política de las izquierdas, sino, en mi opinión, que las izquierdas hagan política, que opinen sobre lo que ocurre en el país. Yo ahora estaba en la mañana en la escuela de la CGTP, en la escuela sindical, y les he preguntado, ¿ustedes han visto un comunicado del Frente Amplio sobre el servicio social? ¿O un comunicado conjunto sobre la ley universitaria? Y evidentemente lo que yo les pido a los partidos de izquierda es que no solamente se unan para las elecciones, sino que se unan para hacer política. Y unirse para hacer política significa opinar sobre lo que pasa en el país, organizar a la gente por lo que pasa en el país, y no solamente esperar a que vengan las elecciones para discutir cuáles son los puestos que a cada uno le toca, ¿no? Entonces yo sí creo que por eso que estamos en un momento crucial, por lo menos yo que soy un poco mayor, todos los jóvenes que me están escuchando, lo siento así. O sea, es un momento que es posible acumular, ¿no? A diferencia de otros años que era mucho más difícil acumular. Hoy estamos en capacidad de no solamente acumular, sino de sentar las bases de una nueva representación donde indudablemente los jóvenes tienen un papel importante, yo diría casi protagónico, ¿no? Y me parece que hay que caminar en esa dirección, o sea, pensar nuestra ubicación y al mismo tiempo en el mundo, y al mismo tiempo construir la representación y el instrumento político que requiere el país para el cambio, ¿no? Gracias.